Espero que estén súper bien. Hoy nos reunimos aquí en este encuentro maravilloso de consagración. Qué bonito, bueno, mientras todos se van uniendo, que podamos compartir, que podamos hablar un ratico, la llamada amorosísima que el Señor nos hace, y en cada momento, en cada tiempo poder tener un corazón dispuesto para Dios y entendiendo sus planes y sus propósitos en nuestra vida, que evidentemente tenemos que unirnos en oración ahora más que nunca. Y qué mejor manera de hacerlo que junto a nuestra Madre Santísima, proclamando todo lo bueno y todas las bendiciones que tiene para dar. Saluditos aquí a todos los que se conectan, a Enrique. Qué bonito hoy poder sentir esa llamada amorosísima que el Señor nos hace a través de su Madre Santísima, de sentirnos ganadores, de sentirnos, creo que, llenos del poder y el ímpetu que Dios pone en cada uno de nuestros corazones. Por eso vamos a iniciar con nuestra oración, a pedirle a nuestra Madre, a la Reina del Cielo, que venga a nuestra casa, que nos dé la oportunidad de compartir con todos ustedes también este rato. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Señora mía, hoy venimos ante ti, deseosos de encontrarnos en la presencia de tu amado Hijo Jesús. Señor Jesús, hoy quiero cantar, pues te conocí, hay gozo por tu llegada a mí, la Madre de Dios, mi ejemplo a seguir. Hermosa y perfecta eres tú. En ti descubrí la fidelidad, templanza, prudencia y libertad. A tu lado siempre iremos.
Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día, oh Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, y regálanos de tu gracia y de tu bendición en esta consagración. Hay gozo por tu llegada a mí, la Madre de Dios, mi ejemplo a seguir, hermosa y perfecta eres tú. En ti descubrí la fidelidad, templanza, prudencia y libertad. Muy bien, ayer les quedé viendo un tema que hoy quiero compartirles. Ayer, bueno, fue propicio el ratico de compartir con la gente ese espacio que teníamos allí para hablar con todos ustedes. Y bueno, hoy lo más importante es que tenemos este espacio también para hablar del vientre bendito de María. Y lo quise titular así para darle un sentido un poco más mariano. Pero en sí vamos a tocar una temática que a veces yo creo es bastante discutida en el tema del cuerpo. Y les dije que el Papa Juan Pablo II, que además me parece uno de los santos padres con una teología de bastante avanzada, además con un talante fuerte de valor para la familia. Recuerden que él beatificó a los papás de Santa Teresita y le da una noción real del cuerpo, de la familia, de la integralidad que posee todo nuestro ser. Entonces va a ser bien bonito hoy poder compartir el vientre bendito de María con toda esta carga de teología del cuerpo de Juan Pablo II, y que evidentemente vamos a dividir en 3 puntos básicos que nos trate el Señor ahí de inspirar también la fuerza del Espíritu Santo para poder compartir y vivir. Primer punto: en el vientre bendito de María hay una restitución, ¿cierto? Hay una restitución, yo me atrevería a decir que de poder enaltecer aquello que en algún momento se tenía por relegado, ¿no? La mujer, en el Antiguo Testamento es Eva quien condujo al pecado a Adán, y con ello el pecado original, la condenación eterna de la humanidad. Es decir, estamos condenados
literal por el texto como lo presenta, porque la mujer fue la que indujo a Adán a que cometiera la desobediencia. Que a mí me llama tremendamente la atención esto, porque siento que cada uno de nosotros podría también experimentarlo así, que es una reivindicación, o sea, que es una manera de ahora poner a María. Hay una frase, no estoy seguro, que quizás de San Bernardo de Claraval, que era muy devoto, y hay unos tratados maravillosos de la Santísima Virgen María. Este monje benedictino para Occidente llega a decir: lo que se nos había quitado por Eva, por María, ahora se nos ha sido dado. Es decir, es una condición real, yo creo, que el Señor tiene para mostrarnos bien especial, bien bonita. Y es eso, Jesús al encarnarse, el solo hecho del texto bíblico de Juan, en el capítulo 1, cuando dice el verbo se hizo carne, ya le está dando un valor importante a la carne. ¿Por qué? Porque para los judíos, para la condición incluso cristiana de las primeras comunidades cristianas, la época antigua, podríamos nosotros hacer una clasificación temporal, hablando del tiempo, el cuerpo es un sentido de pecar, es decir, está ese sentido pecaminoso, es la carne en la que me induje, mi espíritu es inmaculado, mi espíritu es bueno y tiene buenas intenciones, pero el cuerpo es quien me induje, el cuerpo es quien me lleva, quien me conduce a caer en el pecado. Con Jesús, y ya vamos a hablarlo ahorita en el segundo punto, con la encarnación, con que el vientre de María fuera bendito es el vientre, yo creo que toda una proclamación de valor, ¿verdad? De exaltación. Porque la humanidad que estaba relegada, que estaba perdida, ahora toma una condición valiosa frente a los ojos de Dios. Que el mismo Dios haya querido encarnarse es porque lo que no se asume no se redime. Esa frase a mí me quedó muchísimo, hablando un tanto de la escatología y de todas las postrimerías y de los hechos y sucesos trascendentales. Lo que no se asume no se redime. Es decir, el Señor tuvo la oportunidad, más bien la gentileza, la misericordia de asumir nuestra condición miserable, pecaminosa, carnal, con todo lo que implica decir carnal profundamente, para redimirlo, para decirnos a cada uno de nosotros que sí es posible santificarnos, que sí es posible vivir una vida así como la vivió Jesús, con todo. Y lo dice, es semejante a nosotros, fue semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Es decir, que cabe la posibilidad de la bendición que da y de la real acción del Señor para con su cuerpo y para con su vida. Y me llama mucho la atención porque hablando de esta redención y de ese asumir, casi siempre nosotros escuchamos de nuestros hermanos protestantes cómo se hacen la señal de la cruz, si eso es signo de maldición, buscan la Biblia porque ellos son solo palabras y te dicen, mira, aquí dice signo de maldición. Claro, es un escándalo para los judíos que Jesús haya muerto en la cruz, es una vergüenza, incluso es absurdo para los griegos, como lo dice la palabra, pero Jesús al morir en la cruz le da un sentido distinto. Sí, esto es lo que yo quiero que comprendan en esta primera parte del fruto de María, del vientre de María es bendito, del asumir la condición real de su cuerpo, reestructura, ¿no? Nos cambia la noción y el paradigma de lo que antes era malo, si fue asumido por el Señor le da una nueva dimensión. Y esto es lo que yo creo que a veces pretendemos, tratamos nosotros de satanizar el tema de las redes sociales, el tema de la carne, el tema de alguna realidad, de estereotipos, de chicos de los tatuajes, de la persona que se hace un piercing y sesgamos demasiado. Yo creo que la condición de acogida y que lo que Jesús está pretendiendo en nuestra vida es acoger también, que asumió su condición para poder llegar, para poder transformar. Lo que no se asume, no se redime. Yo creo que dentro de la experiencia pastoral, con los chicos, con los jóvenes también, ha sido toda esa tarea, ¿no? De poder asumir, no porque ahora yo voy a desmandarme o perderme en sus realidades, no. Antes yo creo que aprendes un poco su lenguaje para ser accesible, poder luego hablarles el mismo lenguaje. No puedo hablar otra cosa, qué sé yo, distinta de doctrina, de palabra, de teología, de argumentos y de discursos argumentados evidentemente con lo que uno estudia. Si no eres capaz, yo creo que de bajar y de encarnar, de hacer el verbo carne, ¿no? La palabra que se hace carne es asumirla con toda esa realidad y con toda esa condición que supone para nuestra vida. Y a mí me parece eso bonito, me parece interesante, porque hoy podríamos nosotros también identificar y poder comprender
que la llamada que el Señor nos está haciendo a cada uno de nosotros tiene que ser una llamada a partir de ¿qué? A partir de nuestras realidades, a partir de nuestra condición, a partir de lo que somos, y comprender que esta carne no es mala. Y ahorita voy a pasar al segundo punto con esa realidad de que no puedo yo menospreciar lo que soy. El Señor me creó con todo lo que tengo, con todo lo que, las facultades físicas, las manos, los sentidos, así tal cual soy yo. Y es un poder valorarte tú también, de darte valor, de cuidar este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, de entender lo que el Señor nos ha dado, de los cuidados, de arreglarlo, de evidentemente mostrarnos, no simplemente por caer en una condición de vanidades, como lo dice el Kempis, ¿verdad? La imitación de Cristo, sino porque hay un valor importante por nuestro cuerpo, por lo que somos, por nuestra condición, por la dignidad, por el rescate, por el valor y sobrevalor que el Señor le da al asumir nuestra condición, mucho más el vientre de María. Evidentemente, vientre bendito que le da otro sentido eficaz a lo que somos. Fidelidad, templanza, prudencia y libertad. Yo desperté a la vida, escucha, madre mía. Segundo punto, quiero narrar un poco la historia y vamos nosotros un poco a la filosofía, evidentemente las bases de la teología, de la construcción del teología, que significa el estudio de Dios, tiene un profundo sentido eficaz a partir de la filosofía y de lo que muchos pensadores consideraban. Hay dos grandes corrientes antiguas que evidentemente nuestra teología tiene bases profundas, y la teología surge como respuesta más bien a esa condición en la época medieval, donde se intenta y procura dar respuesta a unas necesidades propicias y a unas realidades propias del momento. Las dos grandes corrientes antiguas, está Platón como una consideración donde el cuerpo evidentemente es la cárcel del alma, y lo llega así a afirmar de esta manera, y está la filosofía aristotélica, que le da una noción más integral al cuerpo, ¿no? Con lo que acondiciona. Existieron dos grandes santos, dos grandes columnas así grandiosísimas de la teología, de la construcción eficaz de lo que hoy por hoy entendemos nosotros, lo que es nuestra fe, y lo que ha surgido también una evolución. Habríamos de evolución cuando hay un crecimiento progresivo de algunas verdades de fe que siempre han estado establecidas, de algunos dogmas dados como tal, pero que en su continuo crecer y progreso se dan a partir de esa realidad y se va construyendo, se va asumiendo, yo creo que con una total disposición. Entonces, San Agustín, que es anterior a Santo Tomás de Aquino, toma la teología de Platón y le da esa respuesta valiosa de poder entender de que el cuerpo es la cárcel del alma, ¿no? Entonces encontramos en el medioevo un tanto la pretensión de la flagelación, de la maceración, de los sigilos, que evidentemente en ese momento, en esa noción, por eso digo temporal, no puede juzgarse, pero se tenía visto desde ese punto de vista. Entonces se flagelaban los monjes, usaban los cinturones de silicio que tenían espinas encarnadas. Si ven de pronto la película de Santa Hildegarda Billund, que es hace 800 años, en el medioevo más que todo, sobre todo prolongado, tiene un cinturón de silicio y se le encarna y tiene sangre y es un dolor incandescente, ¿no? Porque hay esa noción de que esto es la cárcel del alma y debo maltratarlo, debo descuidarlo, ojo, y no es así. Cuando surge realmente una reflexión mucho más amplia, Santo Tomás de Aquino, que se habla del sol, que es una lumbrera grandiosísima de esa experiencia de la teología y del crecimiento espiritual, toma la base de Aristóteles, ¿no? Entonces aquí ya hay digámoslo así, una ruptura valiosa del crecimiento espiritual y de lo que nosotros debemos creer y profesar, y la iglesia así lo asume. Lo de San Agustín estaba malo,
No, más bien es respuesta a una época precisa, y yo siempre he dicho, estamos en condición de crecimiento, a creciente, ¿no? A crecer continuamente, y que vamos nosotros experimentando, no de acuerdo a la época, no de acuerdo al tiempo, pero sí de acuerdo a la revelación, se va haciendo procesual, porque no nos llega la revelación de un solo golpe, va haciéndose procesual para que esta revelación vaya siendo también asimilada por la humanidad. Y entonces Santo Tomás de Aquino, quien tiene la suma teológica, la suma contra los gentiles, es todo. Recuerden, voy a narrar una anécdota de él, porque los frailes en su estudiantado, cuando hace su proceso de sacerdote, era de los condes de Aquino, y entra a la comunidad de los benedictinos. Luego conoce a Santo Domingo de Guzmán en la Edad Media, que funda esta gran orden, la orden de predicadores, la orden de Santo Domingo. Y evidentemente sus compañeros le decían el buey mudo, porque era un poco tímido, tardo al hablar, pero su profesor conoció un día la agenda de apuntes de Santo Tomás y les decía, si ustedes, les decía que no se rieran de él, ¿verdad? Que no se rieran de Santo Tomás de Aquino, porque cuando ese buey evidentemente proclamara, hablara, gimiera, iba a resonar en todo el mundo entero. Y así fue. Santo Tomás de Aquino descubre para la iglesia una teología de avanzada, que hoy por hoy es la teología que nosotros también profesamos. Entonces logra darle una integralidad. Si con San Agustín teníamos una tridivisión del cuerpo, alma y espíritu, pero sesgada profundamente a que el cuerpo era la cárcel del alma y que había que macerar, que había que maltratar y descuidar, en Santo Tomás se da una reivindicación por la carne, por el cuerpo, y toma evidentemente ese capítulo primero del Evangelio de Juan, donde dice, el verbo se hizo carne, es decir, tomó la condición de carne. Lo que no se asume no se redime. Por tanto, mi cuerpo es valioso, es una condición la cual cada día más nosotros tenemos que hacer hincapié y darle fuerza, porque podemos estar cayendo en el error de no acondicionar nuestra teología y el llamado que el Señor nos está intentando hacer. Y en la época moderna, bueno, quien retoma a Santo Tomás de Aquino tiene que ser Juan Pablo II, con una serie de catequesis familiares, pero que se fueron recolectando y creando una nueva teología. La teología vive en continua evolución, y yo creo que responde a una época y a una situación precisa, y más que todo en la condición de la familia, porque los esposos se pretendía que esta condición de sexualidad, de la condición misma de las relaciones íntimas entre las parejas, era algo sesgado, casi que satanizado, ¿no? Y incluso en la Edad Media, si encontramos nosotros, hay una herejía sesgada fuertemente, que es la que ataca a Santo Domingo de Guzmán, y por eso el parámetro o la realidad de Santo Tomás para querer expresarlo. ¿Qué pasa? A mí me gusta muchísimo porque los cátaros, los albigenses y los cátaros, es una herejía medieval que están predicando que el sexo es malo, es decir, que eso es pecaminoso hasta el extremo, y que nadie más nunca, si se casan, estén juntos pero no tengan relaciones sexuales, porque es una condición pecaminosa. Ya es como el fin de los tiempos y esta gente vive una vida de austeridad, están descalzos, y Santo Tomás y Santo Domingo dicen, un momento, cuidado, así no es. La sexualidad es un don también, es una realidad evidentemente del ser humano, y aun cuando hay consagrados que se dedican enteramente al Señor y eso lo donan, y más que privarse hacen una entrega generosa al servicio profundo de amor que se tiene hacia el Señor, las parejas, los matrimonios también es un estilo de vida de santidad, aun cuando la sexualidad y la realidad de las relaciones entre ellos están válidamente reconocidas, y dentro del matrimonio como sacramento también hay una apertura real de la experiencia de santidad. Y hay una frase de Yves Semen, que es un autor que retoma a Juan Pablo II y sus catequesis, que está hablando de la sexualidad como la respuesta a la santidad matrimonial, llega a afirmarlo. El lecho matrimonial se convierte en un altar generoso de ofrenda hacia Dios. Y esto parece un escándalo en el resurgir, en el principio de la edad moderna, claro, porque hay profundamente vestigios de que la sexualidad, de que el cuerpo, de que es vanidoso si te cuidas, si estás un poquito atento a tu salud. No, estas cosas son necesarias
El sacrificio sí, lo podemos ofrecer y está dado y es valioso, pero nuestro cuerpo es un don, es una gracia, hace parte de la sexualidad de ello y dentro del matrimonio está validado y es para darse también como ofrenda generosa hacia Dios. Entonces cambia toda la estructura y esta historia me parece fascinante porque la teología del cuerpo creo que apenas empieza a dar sus pasos, apenas empieza a introducirse realmente en la conciencia de todos los cristianos y es algo que debemos también proclamar porque no solo es santo el religioso, la religiosa, consagrado desde el punto de vista del celibato como una ofrenda, sino que también ustedes, los matrimonios, los esposos, la familia, están llamados a vivir una sexualidad en santidad, una entrega generosa hacia el Señor y una vida de santidad. Se puede ser santo los dos, el esposo y la esposa. Ese es el mensaje de Juan Pablo II cuando beatifica también a los papás de Santa Teresita del Niño Jesús. En ti descubrí la fidelidad, templanza, prudencia y libertad. Yo desperté a la vida, te escucho, madre mía. Este es tu hogar, tu ejército seremos, a tu lado siempre iré. Punto número 3, y no ser sin menos importante este punto. Hemos hablado entonces de el vientre bendito de la Santísima Virgen María y esa condición de realce de la humanidad, de lo que no se asume, no se redime y le da dignidad a la mujer. Yo creo que por eso a veces me parece tan absurdo cuando estos nuevos movimientos, muchas veces errados, dicen la iglesia relega a la mujer. No, Jesús lo que hizo fue tomar a la mujer y darle un lugar importante, primordial, y con eso la figura de la Santísima Virgen María, que es una apertura grandiosísima y valiosa. Que hay condiciones naturales, físicas, donde no pueden, yo creo que asumirse porque perderían realmente el sentido estructural, morfológico, afectivo, mental, pues está dado y yo creo que eso es valioso e interesante. Y esta segunda parte hemos hablado entonces de las dos grandes corrientes, más bien la época estructural y la evolución de la teología para llegar a la teología del cuerpo como el valor que debo tener. Padre, que yo prefiero, tengo un dolor de cabeza pero no voy al médico porque se lo voy a ofrecer al Señor. Hay un momento de ofrecimiento, claro que sí, evidentemente, pero si tú ves que el dolor de cabeza es recurrente, que está allí, que tienes que de pronto chequear al médico, hay que ir, porque es también el cuidado de tu cuerpo y eso lo tendrá en cuenta el Señor. A ver, lo que yo te di, que fue tu cuerpo, no le diste el cuidado debido. A mí me parece esto tremendo y cuando estaba en el seminario yo hacía ayunos prolongados, ¿no? Y hay un momento que me acerco a mi director espiritual, bueno, no me acerco, él se da cuenta porque nosotros compartíamos la mesa con algunos formadores y se iban turnando, era como un ir pasando y claro que tengo que ir a la mesa aun cuando no vaya a comer o vaya a comer muy poco. Y luego se me acerca y me dice, no, tienes que comer, tienes que alimentarte, estás en un proceso de formación, está bien el hecho de los sacrificios, pero el cuerpo también es importante. Y ahí comienzo a descubrir un poquito la teología del cuerpo y digo, de verdad qué valioso, qué bonito poder entenderlo así desde una conciencia cristiana mucho más amplia, desde una realidad que nos pida también a nosotros autocuidado y no simplemente porque me centre en mí, sino que esto es obra de Dios. Tú cuidas el templo físico del Señor, las catedrales, las iglesias, pero este también es cuerpo vivo, real del Espíritu Santo y debemos nosotros cuidarnos el sueño, la alimentación y ojo, porque el hecho de estar alimentándonos mal y sabemos que hay alimentos que nos hacen daño, que de pronto tenemos jornadas extenuantes, de no dormir, por ejemplo, son cosas que yo diría hoy por hoy, si tienes una conciencia de la vida, del cuidado del cuerpo dentro de esta condición de teología del cuerpo, podrías decir, oye, estás pecando. Cuando dices, ay, voy a pecar, a comerme una hamburguesa a las 10 de la noche supercargada de salsa,
de una carne que evidentemente puede hacer mala digestión, allí, por eso la afirmación, voy a pecar, pero ojo, yo creo que estamos vueltos a hacer ejercicio, a tener una buena alimentación, porque todo eso el cuerpo evidentemente lo refleja. Y si queremos cuidar y si queremos realmente valorar aquellos regalos que Dios nos ha dado, tenemos que empezar por allí. Esos de valores son valiosos. El tercer punto, quería tocarlo porque me parece interesante, de que cada uno de nosotros debemos construir de verdad una conciencia de familia, es decir, en lo que implica el esposo y la esposa. O sea, si tú te casas, los que son esposos, los que están haciendo su realidad de vida de pareja, los que están en un proceso de noviazgo, esta relación, vivirla en santidad. Y vivirla en santidad es iniciar poniéndose en las manos del Señor, con todo lo que implica y con todo lo que el Señor dará. Y poder entender que tú y que tu esposo, tu esposa y tú están llamados a vivir en santidad. La llamada a vivir en la santidad es una vida de perfección, de seguimiento, de búsqueda. Padre, es que mi esposo no cree, es que mi esposo no me sigue. Bueno, desde ti, desde tu ejemplo, desde tu testimonio, desde tu palabra, el Señor puede hacer grandes obras, y solo mirando, palpando el otro en ti, evidentemente el Señor hará la obra en las demás personas que estén a tu alrededor. A tu lado siempre iremos. A tu lado siempre iremos. A una conclusión final, yo espero que el tema a mí me parece extremadamente interesante y me apasiona toda la temática. Incluso mi tesis de formación teológica la basé en esa teología tomista, y luego de San Juan Pablo II, hablando de la teología del cuerpo. Y es interesante. Yo creo que hay que volver primero al valor que Jesús le da al encarnarse, ¿no? Al poder descubrir que esta carne no tiene que significar pecado, no tiene que significar maldad, que no es solo el cuerpo el que me arrastra, el que me lleva al cuerpo a pecar, o sea, el espíritu también, el alma, es toda una integralidad. Y eso es lo que Santo Tomás de Aquino toma de Aristóteles. Evidentemente que la teología tiene sus bases en la filosofía, como ya lo habíamos dicho anteriormente, y por eso estudiamos filosofía antes de estudiar teología. Son 3-4 años de filosofía previa, y luego estudiamos la teología como base esencial para poder estructurar un poco más el pensamiento. Y al llegar a Santo Tomás uno se va a dar cuenta, va a lograr comprender esa realidad de la encarnación. Y segundo, el vientre bendito. Por eso la proclamación de que es bendito. Hay una revalorización del valor de la mujer, valga decirlo, una posición oportuna donde se estructura el pensamiento y donde no queda relegado, sino que se exalta. En algún momento leí algunos escritos de Santa... ahorita hablaba de ella, Santa Hildegarda Bilgens, que hay una profunda rabia de parte de los ángeles caídos, porque es que ellos no logró concebir el mal de que tendrían que adorar a uno de nosotros, porque Jesús es uno de nosotros, es nuestro hermano, es la carne, ¿no? Entonces toda esa condición de incorporidad, de espiritualidad, Santa Hildegarda llega a expresarlo y decir, no lograron realmente superar de que tenían que inclinarse a uno como nosotros, a uno que era carne, porque lo veían como menos, lo tenían como una mera creación relegada sin condición de divinidad. Y Jesús de verdad tomó lo que somos nosotros y nos elevó muy fuerte, empezando por la gran elevación y mayor que fue la cruz. Entonces, después de ese sacrificio, entendamos nosotros que todo lo que estamos pasando, que estamos viviendo, no podemos perder la esperanza. A mis hermanos colombianos, a todos los que estamos viviendo después de cada situación de dificultad, Dios tiene sus santos propósitos, y es para llenarnos de valor, de fe, para seguir creyendo en la llamada que el Señor nos hace. La fuente de vida y salvación. Yo desde la vida te escucho, madre mía. Ese es tu hogar.
provecho para todo lo que compartimos este ratico. Yo trato de que la consagración también me quede muchísimo, de renovar también conocimientos y pedir la gracia. Créanme que todo lo que va inspirando el Señor día a día de la consagración, me encomiendo mucho al Espíritu Santo, que en Él, y luego trato uno de ver, Él allí dice evidentemente todo lo dijo el Señor. A mí no me quedó nada, sino simplemente prestarle el cuerpo y lo que soy, la inspiración y la pasión de hacer esto con todo el amor del mundo. Seguimos adelante, seguimos confiando en el Señor, en sus propósitos. Allí tenemos proyectos de evangelización digital pues presente, pidiéndole a Dios y a su providencia que nos siga asistiendo para poder continuar con toda la alegría y con todo el gozo que nos da. Nos unimos en oración por Colombia, y no solo por mi país, por todos, yo creo, los que pasan por dificultad, y que debemos continuar llenos de esperanza, de muchísima fe, para no desfallecer en ningún momento de nuestra vida. Digamos: oh Señora mía, oh Madre mía, hoy me consagro por entero a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardarme y protegerme como cosa y posesión vuestra. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga, les llene de esperanza, de amor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo fuertísimo, Dios me los bendiga, los quiero muchísimo. Y bueno, para todo lo que está pasando en mi país, me llamó y me conmovió esta imagen, a ver si logramos compartirla, porque somos eso, somos solo un país. No son los policías los malos, no son quienes están manifestando su inconformidad con el gobierno. Somos un solo país, y solo la unidad nos da la fuerza. Y cuanto más nosotros sintamos ese deseo patrio en el corazón, podemos vencer. Y evidentemente unidos hacemos la fuerza y hacemos cualquiera cosa que el Señor nos ponga en el corazón y nos llame a construir. Un fuerte abrazo a todos. Dios los bendiga.